En los barrios donde la vida se escribe con grafitis y se borra con violencia, existe un nombre que resuena como un eco antiguo, un grito que cruzó fronteras, culturas y generaciones. A los Vatos Locos no comenzaron como una pandilla con líderes internacionales o jerarquías rígidas. No nacieron de una organización criminal centralizada, surgieron como lo hacen los mitos del barrio, del rechazo, del orgullo callejero. Para entender su origen, hay que viajar a las calles calientes de Los Ángeles, del Valle Central, de Texas y Nuevo México. Allí, en medio del choque cultural entre lo mexicano y lo estadounidense, nació la identidad chicana en una mezcla de resistencia, nostalgia y rebeldía. Jóvenes que no eran lo suficientemente mexicanos para México, ni lo suficientemente estadounidenses para Estados Unidos. Jóvenes que crecían en barrios pobres, rodeados de discriminación, hacinamiento, violencia policial y cero oportunidades. En ese ambiente surgió un estilo propio en ropa amplia, camisas de franela abotonadas al cuello, bandanas, tatuajes de la vieja escuela, cejas arqueadas, lowriders y música oldies sonando en cada esquina. A esos jóvenes se les llamó cholos. Y entre ellos surgió una frase que se convertiría en símbolo. Vatos Locos no era un nombre oficial, era una forma de reconocerse, una manera de decir en somos de la calle, somos del barrio, y estamos juntos durante los años 80 y 90. El término comenzó a usarse entre grupos de amigos que compartían territorio, códigos y vivencias. Al principio, no eran pandillas formales, sino pequeñas hermandades callejeras. Pero con el tiempo, el nombre tomó fuerza. En algunos barrios, los Vatos Locos se volvieron un grupo real, con sus propios códigos de respeto, sus reglas y su identidad chicana profundamente marcada. En ese mismo periodo, el cine y la música multiplicaron su impacto. Películas como Blood In, Blood Out inmortalizaron el grito Vatos Locos Forever, llevándolo mucho más allá de los callejones donde había nacido. Esa frase cruzó fronteras, se volvió emblema. Jóvenes de toda América Latina, de México a Argentina, de Centroamérica hasta el Caribe, comenzaron a adoptar la estética y el nombre. Algunos lo hicieron como parte de una moda cultural, otros como una verdadera forma de vida. En México, la identidad chicana encontró un terreno fértil en ciudades fronterizas, en colonias marginadas, en zonas golpeadas por la pobreza. Aparecieron grupos de jóvenes que llevaban las mismas ropas, los mismos tatuajes, los mismos códigos. En algunos lugares, Vatos Locos era solo un nombre pintado en los muros. En otros, se convirtió en una organización local, un grupo que protegía una cuadra o mantenía presencia en su barrio. En Centroamérica, especialmente en comunidades con fuerte migración a Estados Unidos, surgieron grupos juveniles inspirados en la identidad 5L. Algunos se dedicaron a graffiti, breakdance y cultura urbana. Otros se mezclaron con dinámicas violentas, especialmente en zonas donde la pobreza y el abandono dejaban pocos caminos. En Sudamérica, el fenómeno se replicó como una ola cultural. Jóvenes en Ecuador, Colombia, Chile, Perú y Argentina comenzaron a verse influenciados por el estilo chicano. En algunos barrios, grupos que adoptaron el nombre Vatos Locos surgieron como colectividades informales, no tan organizados ni tan violentos como pandillas tradicionales, pero sí con fuerte identidad callejera. A diferencia de organizaciones como los Latin Kings o los Sureños, los Vatos Locos nunca tuvieron un liderazgo central, ni capítulos oficiales, ni una estructura uniforme. Esa falta de organización formal los hizo imposibles de destruir y también imposibles de unificar. Cada barrio tenía su propia versión, cada grupo mantenía su propio código. Algunos eran violentos, otros culturales. Algunos se vinculaban al hip hop, al graffiti y a la estética chicana. Otros se involucraban en conflictos callejeros. Lo que nunca cambió fue la esencia. Los Vatos Locos se mantuvieron unidos por tres pilares. Uno, en hermandad en sí estabas con ellos, eras familia. Para muchos jóvenes, sin apoyo, sin guía, sin oportunidades, unirse a un grupo así era la única forma de sentirse acompañado. La lealtad era sagrada. La traición, impensable. ¡Tú! ¡Respeto! El respeto
era la moneda del barrio. No se pedían C, ganaba. Defenderlo era obligatorio. Perderlo significaba desaparecer. 3. Identidad and ser. Un vato era caminar con la cabeza en alto. Ser parte de una historia, de una cultura, de un estilo, en un mundo que los marginaba. Esa identidad era una armadura. La falta de una jerarquía central significó que los vatos locos evolucionaran de manera distinta en cada lugar. En algunos barrios se volvieron más violentos. En otros se mantuvieron como colectivos de grafiteros y amantes del hip hop. En ciertos sitios adoptaron rituales inspirados en la estética chicana del cine. En otros mantuvieron una vida más tranquila, más ligada al arte urbano que al conflicto. Con el paso del tiempo, la migración volvió a cambiarlo todo. Muchos jóvenes que vivieron parte de su vida en Estados Unidos regresaron deportados a sus países de origen. Traían tatuajes, ropa chicana, palabras en Spanglish, historias de barrio, y con ellos llegó una nueva ola del concepto vatos locos, que se mezcló con realidades locales y volvió a transformarse. Hoy, hablar de los vatos locos es hablar de un fenómeno cultural antes que criminal. Es hablar de barrios que adoptaron una identidad extranjera y la hicieron propia. Es hablar de jóvenes que encontraron en la estética chicana una forma de resistir. Es hablar de una hermandad difusa, sin líderes mundiales, sin fronteras, sin reglas universales, pero con una presencia innegable en la memoria del barrio. Los vatos locos continúan vivos porque representan algo que nunca muere: a la necesidad de pertenecer, la necesidad de protegerse, la necesidad de hacerse escuchar. Para algunos, fueron un escudo contra la soledad. Para otros, una familia cuando la familia faltó. Para muchos, un símbolo cultural heredado, no de una película, sino de una historia compartida por millones de jóvenes que crecieron en la frontera entre la esperanza y el olvido. Los vatos locos no son un fantasma de los 90, son un eco permanente. Una identidad que cruzó continentes, un grito que sobrevive en grafitis, tatuajes, música y memoria. Un símbolo que, para bien o para mal, se quedó grabado para siempre. Vatos locos forever.